17, versículo 1 al 6, dice: Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería que se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Versículo 3 de Lucas 17. Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdónalo. Y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por el privilegio de dar tu palabra, de exponerla, Señor. Oramos para que tú obres aquí en este auditorio y también en los hermanos que están escuchando. Señor, no sabemos de dónde ni qué contexto, pero como hoy veíamos, tú les conoces antes de que nacieran. Conoces todo, Dios. Ruego que les salves. Ruego que les salves si alguien no es creyente, verdadero. Ruego que les guíes a los hermanos en la fe. Oramos, Señor, humildemente te rogamos, Dios, que nos salves en tu nombre. Amén. Bueno, es un texto que por ahí podemos ver y decimos: ¿qué tiene que ver con lo que estuvimos viendo el domingo anterior? Y muchos dicen: este texto es como que está desprendido. Bueno, no es así. Y Lucas, por lo que venimos viendo, hermanos, es un evangelio ordenado y lleva un hilo. El domingo pasado vimos un texto muy fuerte. El pastor Cristian nos estuvo exponiendo, versículo 19 del capítulo 16 al versículo 31, y la parábola del rico y Lázaro. La dura denuncia contra el liderazgo cerrado de Israel, apóstata, mostrando lo que era la salvación, mostrando el destino eterno. Bueno, fue realmente fuerte. De repente el Señor dice a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene. Como les decía, Lucas es ordenado. Este texto no está porque sí. Y si ustedes leen lo que va a tocar el próximo domingo, que dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara, si me siguen versículo 7 en adelante, o apacienta ganado, al volver él del campo le dice: pasa y siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias por el siervo? ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. No es una parábola, está poniendo un ejemplo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ese es el tema del próximo domingo. Pero para entender el contexto, el Señor está hablando acá. Yo creo que está apelando a que su iglesia, sus discípulos, marquen rasgos, tengan componentes de siervos humildes. Sean humildes, mirando todo el contexto de lo que eran los fariseos. La denuncia, la confrontación que habían tenido. Ahora ven los discípulos: miren, muchachos, es inevitable que haya tropiezos, pero cuidado con lo que hay. Para anotar el título para la semana, quien edita las predicaciones, vamos a ver 3 componentes que hacen a un siervo humilde. ¿Cómo es un siervo? ¿Cómo debemos servir al Señor? Y ahí empieza, va a marcar el domingo que viene también. Y hay un factor común, un común denominador, que es humildad. Por eso van a ver que la palabra siervo es doulos, es esclavo. Pero ya desde este texto, desde el capítulo 17, versículo 1,
vamos a ver una cualidad que debe tener todo cristiano, todo real siervo del Señor. Todo cristiano es un siervo, es un esclavo, lo hemos visto. Pasamos de ser siervos del pecado a ser siervos de la justicia. Pasamos de ser en nuestra salvación dominados por el pecado de nuestro padre, era quien, Satanás, a ser dominado por Cristo y ser siervo de Cristo. Todo cristiano es eso. Bueno, tenemos que poner en mente que hay tres componentes, por lo menos que nos da este texto, que todo siervo, todo cristiano que tiene que tener. Y vamos a ver entonces el capítulo 17, versículos 1 y 2, y nos dice la primera característica de un siervo, de un discípulo, hermanos de nuestra iglesia, de cualquier iglesia, un verdadero creyente, debe cuidarse de no ser de tropiezo a otro. Vamos a entrar en el texto y en el contexto. Antes de sacar la aplicación, vamos a hacer la observación, interpretar. Obviamente la observación la tiene que hacer quien les da el mensaje, ese fue el trabajo en la semana, pero interpretar bien el texto. Miren el texto, versículos 1 y 2, por favor. Nuevamente. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Bueno, es durísimo cómo empieza el Señor. La palabra tropiezo es la palabra en griego que significa escandalón, donde viene la palabra escándalo. Y significa cebo, celada, trampa, también piedra de tropiezo, hacer caer a la otra persona, hacer pecar a un inocente. La idea gráfica es poner una trampa para provocar la caída de alguien. Digo, yo estudiaba, le daba vuelta, lo veía en lo que significaba en el idioma original, veía los contextos, iba a los pasajes paralelos. ¿Realmente puede un creyente apartar a alguien de la fe para que no conozca a Cristo? Porque esta es la idea, esta es lo que significa. Poner una trampa de tal manera para que la persona que va llegando, los pequeñitos, estamos hablando de las personas indefensas, que quieren llegar al Señor, que no saben mucho, y el creyente le pone una trampa para que no conozca a Cristo, cuando evidentemente no está pensando el Señor en no creyente. Por eso es bueno, hermano, ver el hilo conductor. Evidentemente, por el pensamiento del Señor pasaban los fariseos y los escribas. Ellos sí hacían eso. Una y otra vez promovían la duda, se burlaban del Señor y no querían, es más, se enojaban, le decían, los evangelios nos muestran, dice, se enojaban porque veían que el pueblo se iba tras ¿quién? Cristo. Por ejemplo, Mateo 23:13, no lo busquen, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Esto era terrible. El tropiezo que promovía la falsa religión. Los fariseos, los líderes de Israel, que supuestamente tenían que ser quienes conducirían al pueblo a los pies de Cristo, redondeando. Ellos tendrían que haber sido los encargados de eso. El Señor dice: ¡ay, por qué vienen! ¡Ay de aquel por qué vienen! Entonces lo que nos debemos preguntar es: ¿quién es aquel? ¿En quién está pensando el Señor? Es indudable que son los fariseos. Una y otra vez promovían eso. Y dice el castigo, miren el castigo, versículo 2. Mejor le sería que se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a estos pequeñitos. Bueno, ¿qué era la piedra de molino? Yo creo que lo hemos visto. El trigo, el cereal se pisaba, se molía con grandes piedras tiradas por burros. Una piedra iba arriba de la otra.
Y la idea que la piedra que iba arriba tenía un agujero por donde se echaba el cereal para triturar. Este castigo no fue inventado por el Señor para poner un ejemplo. Este era un castigo de los gentiles, de los pueblos paganos, que para Israel le parecía terrible. Ahora, eso terrible el Señor lo pone como ejemplo de esta gente. Por eso también dijo que ellos recibirán mayor condenación, mayor juicio, porque conocían y no hicieron nada. En Mateo 18:7 el Señor repite el mismo concepto, dice: ¡ay del mundo!, dice acá, por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces ya definimos el castigo. ¿Quién es aquel hombre que está pensando, aquellos hombres que está pensando el Señor? Los líderes fariseos, la falsa religión, y en Mateo agrega el mundo, pero también dice el hombre que está haciendo el tropiezo. Ese es el énfasis. La otra pregunta es, versículo 2, ¿quiénes son los pequeños? Porque muchos creen que son niños. Y dicen, bueno, estos son los nenes, porque cuando lo quisieron acercar al Señor, los discípulos dicen, no les seas de tropiezo, no los quiten, no lo aparten. Dejadlo venir a mí. Y el Señor usa el símbolo de los niños para hablar de la salvación, de los tales es el reino de los cielos. Si no se vuelven ustedes como niños, no pueden entrar al cielo. Pero no está hablando de los niños. Y el contexto no está hablando de los niños. Los pequeñitos, los pequeños, y la palabra es micros, ahí, y un autor lo define, son sin duda los marginados anónimos, los indefensos como niños. Otros dicen los sin voz, los que por su ignorancia son manipulados. Son los proscriptos, los pobres, los oprimidos. En suma, por lo que ven, los Lázaros. ¿Te acuerdas de Lázaro, no? El domingo pasado. Que estaba tirado a la puerta del rico comiendo las migajas. Lo que decidían, este hombre de ninguna manera va al cielo porque estos no tienen el favor de Dios. Mira cómo está. ¿Recuerdan? Ellos creían en la teología de la prosperidad. Personas enfermas, necesitadas, carentes, no eran dignas de ser llamados hijos de Abraham. Así que esos son los niños. Y estas personas eran de tropiezo. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque el Señor hace la advertencia, es imposible, tropiezo va a haber. En aquel tiempo eran los fariseos, era la falsa religión. Hoy en día, hermanos, nos amenazan las falsas religiones por los sitios web, las redes sociales, los falsos discípulos, los falsos maestros. Continuamente hay. Y hay amenaza contra los nuevos creyentes. Pero las Escrituras nos habla que la iglesia también puede hacer tropiezos dentro de la iglesia. Así que esta parte viene para nosotros. Por eso decía, un siervo debe evaluar que Dios va a castigar terriblemente a estas personas que son de tropiezo al Evangelio. Los va a castigar. Dice, mejor es que se hundan en el mar, porque Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, en la iglesia, miren Romanos 14, acompáñenme, ahora sí. Romanos 14 usa la palabra tropiezo, pero en otro sentido. La palabra tropiezo que usa Romanos 14 es golpear. Caída, golpear duramente, también usa tropiezo. De golpe. Y nosotros no podemos dar golpes entre nosotros, que no debería ser así. Romanos 14, 13, hasta el versículo 23, por favor, hermano. 14, 13 al 23. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece y se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El contexto que nos está dando Pablo en Romanos 14 era una situación que ocurría en la iglesia primitiva, con las personas que salían todavía arrastrando toda la liturgia y toda la instrumentación de la religiosidad judía y también del ambiente pagano. Había gente que guardaba los días, las solemnidades, había gente que no comía carne porque antes esa carne había sido sacrificada a los ídolos. Y en síntesis había gente madura y había gente débil. ¿Qué es madura? Madura que conocía ya la palabra de Dios, estaba creciendo, y había gente débil que por ahí las cosas no las discernían. Eso siempre va a pasar en la iglesia. Siempre va a haber gente más madura y otra más inmadura. Eso es lo maravilloso de la iglesia, lo diferentes que somos y los distintos contextos. Es tan heterogénea la iglesia que es una maravilla. Podemos convivir en un cuerpo siendo tan diferentes. Y la iglesia aquí, el problema que había es que uno se juzgaba al otro. El maduro acusaba al débil, es decir, legalista. Pero ¿cómo no vas a comer carne? El alimento es alimento, no tiene nada que ver. Es un legalista, es sabio en su propia opinión, es un cuadrado. Y la persona, ¿se acuerdan que lo vimos en Romanos? La persona débil, que era muy nueva en la fe, que recién llegaba al Señor, juzgaba a los otros que comían carne y decían, esta persona es una depravada, es un irresponsable. Así que como dijo un autor, dice, el que no comía carne juzgaba legalista el que no comía, y el que no comía juzgaba como liberal al que comía. Para unos eran legalistas y sabios en su propia opinión, y para los otros eran depravados y responsables con las dietas y costumbres y tradiciones. Bueno, es muy de la época. Tiene que ver mucho con el contexto de la iglesia primitiva. Pero el principio es que estas personas eran egoístas y no pensaban en el otro, en lo que podía provocar. Por eso Filipenses me encanta, Filipenses 2, 1 al 5, no lo tengo acá, pero vamos a leerlo, Filipenses 2, 1 al 5. El apóstol Pablo habla de este principio y esta conducta que debe caracterizar a un siervo humilde. No piensas en vos mismo al momento de decidir cosas. Desde el momento que llegas a Cristo, sos parte de un cuerpo y afectas para bien o para mal. Tu carácter afecta para bien o para mal. Nos cuesta porque somos egoístas. Entonces Pablo, aún en Filipenses, también habiendo desavenencias, habiendo ciertas divisiones, habiendo una Evodia y Síntique que se peleaban y habían combatido juntas con Pablo, ruego que intervenga y que ellas vuelvan a hacer el mismo sentir. Y Pablo en capítulo 2, fíjense el versículo 1 al 5, nos dice en Filipenses, si hay alguna consolación, es hermoso pasaje, es lindo para memorizarlo. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, apela a esas cosas que debe haber, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el 3 es para, hermanos, memorizan este versículo, memoricemos. ¿Quién lo sabe de memoria? El versículo 3. Nada, vamos juntos, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Este es el contexto. Bueno, no voy a predicar en Filipenses, pero es hermoso. Y dice, el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso va con lo que estamos viendo de Romanos 14. El tema es cuidar nuestra unidad. El tema es saber qué decisiones que pueden tomar, actitudes y conductas va a afectar a la iglesia. Entonces un siervo humilde se fija de que lo que hace, diga o haga, no afecte. Que afecte, pero que afecte para bien. Miren, las cosas buenas afectan para bien. Los buenos ejemplos impactan. Pablo usa la palabra tupos. Sé ejemplo de los creyentes, dice a Timoteo, ¿en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y la palabra ahí es un golpe que deja marca, pero también deja marca las cosas malas. Así que hermanos, cuidémonos. Por eso está hablando, vamos a ver el domingo que viene, es humildad. Es humildad. Una persona humilde se fija que no afectar. No, mire, yo pienso esto, yo hago esto, yo creo esto diferente. Es tener un mismo sentido. Eso divide la iglesia. Y el Señor pone de ejemplo acá a los fariseos, tenía en mente a ellos. Ellos impedían, bueno, nuestra conducta también puede impedir crecer a hermanos. En segundo lugar, un siervo humilde, y esto miren, ya voy a verle las caras cuando veamos lo que el Señor dice. Restaura continuamente. Un siervo humilde restaura continuamente. Es una persona que siempre está dispuesta a arreglar las cosas. Como dice Pablo, usa la palabra ensamblar los huesos. ¿Vieron esos kinesiólogos que te ponen el hombro en el lugar, te acomodan los huesos? Un siervo humilde hace eso. No está con el balde de nafta. No sé si les conté una vez, fui a prender el fuego del asado a mi papá y había no sé si era queroseno, nafta, no sé, era chico. Y para acelerar el proceso de que el carbón encienda, le tiré la llama. ¿Saben lo que pasa si tiran nafta al fuego? Explota. Un pastor me dice, mira, yo era joven, era un loco incendiario, ahora aprendí a ser bombero. Y es así cuando somos jóvenes. Para juzgar, somos mandados a hacer, buscar somos todos, y más los argentinos pasionales. Y acá dice, tengan cuidado, dice las Américas. Tengan cuidado, versículo 3, volvemos a Lucas 17, versículo 3 de Lucas 17, la Reina Valera 60 lo dice diferente. ¿Quién me lee 17.3, por favor? Mirad por vosotros mismos. Ahí está, mirad por vosotros mismos. Las Américas, por eso mismo, tengan cuidado por ustedes mismos. ¿Qué cosa? Si tu hermano peca, repréndelo. Punto y coma. Si se arrepintiere, perdónalo. Hasta ahí. Acá hay un proceso. Acá hay un proceso de uno a uno. De una marca personal, de uno a uno. Hay un proceso de reprensión, de pecado. Fíjense, lo primero que aparece, miren la oración, versículo 3. Pecado, reprensión, arrepentimiento, perdón. 4 elementos, versículo 3. ¿Me siguen? Pecado, reprensión, arrepentimiento, perdón. Hermanos, eso es hasta que el Señor venga. Y en la iglesia siempre va a haber, siempre, con hermanos maduros, con hermanos más duros, con hermanos débiles, con hermanos nuevos. Pecado, reprensión, arrepentimiento y perdón. Es hermosa la fórmula que da el Señor acá. Es un proceso. En primer lugar, el Señor en versículos 3 y 4 habla de un proceso y después habla de algo continuo, habla del tiempo. ¿Cuánto tiempo lo tenés que hacer? Pero miren, por eso, miren por la Reina Valencia, miren por ustedes mismos, tengan cuidado, hagan esto. Y está hablando de un proceso de pecado, reprensión y perdón. En Mateo 18, el Señor explica este proceso.
Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Miren, hablan de Mateo 18. Mateo 18, por favor. Versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo, ¿cómo? ¿Cómo hay que reprenderlo? A solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, 18:15 de Mateo, 18:16, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos en las Américas. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra tendrá impacto en el cielo. Hay un impacto espiritual. Además les digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ah, pero pastor, ¿eso no era para la reunión de oración? No, está hablando de disciplina. Está hablando de este proceso. La iglesia debe estar unida en este proceso de reprensión. Porque donde están 2 o 3 reuniones en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿En qué? ¿En la reunión de oración? No, sí, el Señor siempre está. Pero lo que está hablando en la decisión de disciplina, cuando ya superó los 3 testigos. Entonces se le acercó Pedro, miren cómo va todo el tema, lo mismo que Lucas ahora ordena, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Versículo 21, Mateo 18. 7 veces. Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. La meta de este proceso es la restauración completa de ese hermano. ¿Y saben cuándo es exitosa? Cuando en el versículo 15 vas a solas y te escuchó. Pero no que te oyó, te escuchó y dijo: ¿sabes qué? Tienes razón. Metí la pata. Realmente pequé. Gracias. Eso es hermoso. Lamentablemente hoy día en las iglesias nos enseña lo que es disciplina. Y entendemos que disciplina es como lo que los padres nos hacían, que agarraban el chanclete y nos daban, y es pegar, es alejar, es echar, es sacar de la iglesia. No es eso. Eso es una consecuencia. Pero hoy día, ¿vieron? Cuando se hace mala praxis, estamos viendo el tema ahora, en los medios nos dicen esta señora periodista, pobrecita, que murió de mala praxis, de un estudio de endoscopía, y ya salió que es mala praxis. No entramos en temas de detalle porque ellos saben más. Bueno, a veces en la disciplina se hace así. Hacemos mala praxis. Y es tan sencillo, tan simple, y a la vez es un proceso que puede llevar mucho tiempo, pero es tierno, es amoroso. Y en Mateo 18, el primer elemento que aparece estando tú y él solos. Solos. ¿Pero qué pasa? Tenemos miedo, yo no me animo. No me animo a hablarlo con la persona, pero me animo a hablarlo con las demás personas. No me animo a hablarlo con la persona, pero sí puedo poner cartelitos en las redes sociales y hablar en la iglesia y pecado y esto. ¿Por qué hacen eso hoy día? Pero nadie tiene la valentía de ir y confrontar a la persona y decir: mira, hermano, yo te amo muchísimo, pero estás metiendo la pata mal. Si no te oyere, llévate. Pero el siervo humilde busca ganar al hermano, porque eso es lo hermoso. Fíjense en Mateo 18. Si te escucha, lo has ganado. Fíjense que el énfasis es si escucha, si escucha, si escucha. ¿Cuál es el propósito de esta confrontación? Que escuche. Como dice mi mamá siempre: ¿me estás escuchando? Sí, mamá, ¿qué te dije? No sé, no me estabas escuchando. Te dije que traigas papas.
me trajiste pan. Y a veces somos así. El proceso que muestra Mateo 18 es lo que está diciendo. Tengan cuidado entre ustedes, cuídense, cuídense. Si un hermano peca, agárralo. El otro día leí una frase que dice, se felicita en público, se corrige en privado. Hacemos todo al revés. Todo al revés. Eso no es una frase bíblica. Andá y agarralo. Hermano, ¿tuviste la oportunidad de hablar con alguien que estaba mal? O decir, esto es tema del pastor. Usted es el pastor, háblele usted. No es eso. Mateo 18 es para los creyentes. La disciplina comienza cuando comenzás a hablar a un hermano. Ese es un proceso de disciplina, donde empezás a encauzar la persona para que llegue, para evitar que peque más y se entierre. ¿Saben qué? Pedro ahí le dijo, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 70 veces 7? Y Lucas, por otro lado, muestra que el Señor de antemano, porque seguramente le iban a volver a preguntar, dice en versículo 4, y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Ahí ya usted no está de acuerdo, seguro. No, pastor, a mí me lo hacen una vez, 2 veces, 3, no. Y eso creían los profetas, eso creían los rabinos. ¿O por qué se creen que Pedro dice 7 veces? Pedro fue más magnánime, se dice más amoroso, 7 veces. En realidad los rabinos, los fariseos decían que se podía perdonar hasta 3 veces. ¿Saben por qué? Porque interpretaban mal el texto. Ellos tomaron pasajes de Amós, capítulo 1, versículo 3, del juicio a las naciones, por 3 cosas te condeno, por 3 cosas te condeno, pero sacaron fuera de contexto eso. Entonces ellos decían, se podía perdonar hasta 3 veces. Una me lo hace, 2 me lo hace, 3 y ya después ya está. No hay más. Y el Señor dice, no, es continuo. Es continuo. Es un perdón constante. En Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido, Gálatas 6.1, anoten el texto, en alguna falta o pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Ahí la palabra restaurar es colocar el hueso en su lugar. Duele, ¿no? Nunca me pasó, gracias a Dios. Lumbalgia sí y todo lo demás, pero yo sé que había una persona en la otra iglesia que hacía ese trabajo. En el fútbol un chico se había sacado el hombro y le acomodó. Y es doloroso, pero queda bien. Queda bien. Usa esa palabra Pablo en Gálatas. Restauradle. Y lo dice, y dice cómo, con espíritu de mansedumbre, emociones bajo control. Y mirando a ti mismo, no sea que tú mismo seas pecado, no sea que estás corrigiendo algo o seas peor. La idea también que habla en Gálatas 6.1 es pecado sorprendido en alguna falta. Porque, ¿cómo perdono? ¿Qué perdono? ¿Cómo me doy cuenta si se arrepintió? ¿Hasta cuántas veces? Hermano, la Biblia habla de 2 formas de perdonar. Sencillo. Padre nuestro dice, perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Habla de un pecado que es sorprendido, que es un accidente, que la persona se ofendió, y ¿sabes que me ofendiste cuando me hiciste ese chiste? Le digo, perdón, no lo sabía. Siempre le digo Nicolisi. No, ya estoy harta que me digan, es Nicolosi. Pero uno lo hace sin querer. Esa es la palabra ahí cuando aparece sorprendido en alguna falta. Es dar el perdón inmediato. Porque la persona no se dio cuenta. O cayó. Personas caen en el pecado sin planearlo. Cayó. Con ese es un perdón. Ahora, lo que sí las escrituras nos muestran, que en Mateo 18 es un pecado premeditado. Es una persona que todavía es impenitente. Impenitente significa que no se arrepiente. Está en el pecado. Cayó en adulterio, cayó en alguna cosa. Sabe que está mal. Y ahí ya se sigue el proceso de la reprensión. Uno a uno, si no escucha, es terrible. Es hermoso cuando la persona de una escucha. Dice, wow. Primero que
la persona se guarda de todas las consecuencias nefastas del pecado. ¿Sí oye de una? Porque el pecado endurece, hermano. Miren, el pecado engaña, el pecado esclaviza y el pecado endurece. Pero Mateo 18 te muestra para evitar ese proceso uno a uno. Y esa es una persona que planeó lo que iba a hacer, que sabía lo que iba a hacer. Entonces, pero aún así abarca estas dos formas de caer en pecado, el no premeditado y el sí premeditado. El perdón no tiene límite de tiempo. No tiene límite de tiempo, de espacio, de circunstancia, especialmente cuando hay alguien que dice me arrepiento. Lo tenés que perdonar. 2 Corintios capítulo 2, versículo 5 dice lo siguiente, de Pablo a una iglesia de Corintios que saben todo lo que pasó en Corinto. Saben que hubo grupos, no todo Corinto era malos, hermanos. Por eso Pablo van a ver repetidas veces en Corinto, algunos, los que hicieron tal cosa, algunos andan envanecidos. Esos algunos, parece que se arrepintieron. Y en 2 Corintios capítulo 5, 2 versículo 5, dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Es muy parecido, Reina. ¿Quieres leerlo? Está bien. Léelo, por favor. 2:5, vamos a leer hasta el 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo ya acá mete a Satanás. Cuando la iglesia no se acostumbra a ser perdonadora, o no perdonás a alguien, hermano, le das lugar al diablo. Eso está diciendo. Pero acá es interesante porque Pablo está diciendo de una persona, como vimos en el primer punto, que no tuvo cuidado este grupo y pecó no solamente con el apóstol Pablo, que le decía, nada, no sabe hablar, no es un buen orador, es débil, están en la iglesia por las mujeres. ¿Se acuerdan todas las acusaciones que en 2 Corintios Pablo habla y defiende su apostolado? Estas personas no solamente afectaron a Pablo, y es hermoso ver el versículo 5, sino a la iglesia. Por lo que veíamos en el primer punto, cuando vos te rebelás y estás mal con el Señor, y afectás y te enojas con una persona, con pastores, en síntesis lo que afectás es en la iglesia, el cuerpo de Cristo, que en realidad es la novia de Cristo. Entonces, estas personas se arrepintieron. Y lo hermoso de este texto es que Pablo dice a la iglesia, yo ya le perdoné, ahora perdónenle ustedes. ¿Para qué? Para que esa persona no sea consumida por la tristeza, necesita comunión. Evidentemente estaba en un estado penitente. Esa persona se arrepintió de verdad, estaba triste por lo que había hecho. 2 Corintios 2:5. Y Pablo dice, perdónenle. ¿Por qué debían perdonar? Porque somos así. No. Le perdonamos, pero que siga su camino. Y Pablo dice, perdónenme. Miren qué lindo es eso. Qué bueno es. A veces pasamos cosas y decimos, si esa persona vuelve, hay que recibirla. Si esa persona cayó en adulterio, que quede ahí. Hermano, hemos tenido de todo tipo de pecado en la iglesia. Y mucha gente se ha arrepentido y ha vuelto a salir. Y fue hermoso. Y ha sido restaurado. Este pecador penitente vuelve al Señor y parece perdónenle. Y perdónenle, ¿saben también por qué? Para que Satanás no gane ventaja en la iglesia. Pablo pone, por ejemplo, Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería,
maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y dice, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Y eso es lo que vemos a la luz de Mateo 18. Miren Mateo 18, por favor, pero versículo 23. Mateo 28. No lo vamos a leer todo, pero conocen la historia. 23 al 35. A ver, vamos a empezar a leerlo. Hasta que llego, y no lo tengo impreso. A veces lo imprimo en la hoja, entonces lleva menos tiempo. Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas... comenzando a hacer cuentas, lo leo. Le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuántos así, no? Del mes. Aguantarlo, llaman. ¿Cuándo va a pagar? Porque se venció el segundo vencimiento. Lo pago ahora el 20. Llega el 20, no llegamos. ¿No? Es terrible lo que hace la inflación, lo que pasa en nuestros países. Pero este hombre dice que estaba endeudado hasta la médula. Y lo que acostumbraban era venderlo ya como esclavo. El señor de aquel siervo dice, fue movido a misericordia. Versículo 27, le soltó y le perdonó la deuda. Es una parábola. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus siervos que le debía, no sé, 300 pesos. 300 pesos. Y haciendo él le ahogaba y lo agarró del cuello, pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le decía, tened paciencia, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, la gente que había observado todo desde el principio, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, el que le perdonó, dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Bueno, miren, 4 verdades de esto. En primer lugar, debemos perdonar porque nuestra deuda era impagable. Siempre pensá eso. Tu deuda, mi deuda era impagable y Dios la pagó. Hoy vivimos de la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nuestra deuda con Dios era impagable. ¿Qué deuda? Pecamos contra Él desde siempre y ofendimos su santo nombre. Nada podías dar para el perdón. El perdón de Dios fue gratuito a través de Cristo. Y Él perdona tu deuda. En segundo lugar, si no perdonás, debes perdonar porque afecta a la iglesia. Sus consiervos se entristecieron porque Él no perdonó la pequeña deuda de alguien que le debía. Afecta a la iglesia. La gente se enojó y dice, le perdonó tanto y no perdona esto. En tercer lugar, trae castigo de Dios si no perdonamos. Disciplina, lo entregó al verdugo. Y en cuarto lugar, perdés comunión con el Señor. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No se trata del perdón redentor, sino el perdón de comunión, de Padre amoroso. Por eso, hermanos, debemos perdonar. Así que nos da suficientes razones para perdonar. Un siervo humilde está presto para pasar por alto la ofensa. Deja de ofenderte por cualquier cosa. Deja de ofenderte por el pecado del otro. Busca cómo restaurarle, cómo corregirle. Y no solamente eso, perdonar. Porque si no perdonar también es muy interesante porque Mateo 5:21 dice que fue dicho a los antiguos no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a tu hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará puesto al infierno del fuego. Por tanto, si trae tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Afecta nuestra adoración, un corazón no perdonado. Y no solamente en la iglesia, sino puede ser con tu papá, tu mamá, tu familia. No los perdonás, guardás rencor, guardás enojo. Y eso te consume a vos. A ellos no les afecta, a vos te afecta. ¿Con quién? Con Dios. Y va a afectar a tu familia. Así que un siervo humilde se fija en eso también, ser un restaurador, arreglar las cosas. Si ves que hay dos mujeres que se pelearon porque el momento compartido en el juego, una le pisó el taco a la otra, o que hay una que está ahí chinchuda por algo que pasó y está muy mal, agarrarla, cortarla con eso. Ya hemos pasado cosas. Queremos buscar la paz y seguir. Si hay pecado, andá a enfrentarlo a solas, no hables con nadie. Terminala. Tira agua. Y sí, perdoná. Si hay algo que te pasó a vos, perdonar. ¿Hay algo que no estás perdonando? Y por último, ¿cuánto? Siempre. Y se equivocó otra vez y te dice, ¿me perdonás? No sé. A la tercera, va a la cuarta. ¿Y usted qué dice? No, pastor, hasta ahí llegó. Entonces, los apóstoles dijeron, versículo 5, Flavia, ¿qué le pidieron al Señor? Aumentanos la fe. Sí. ¿Saben qué, hermanos? ¿Saben lo que termina diciendo este texto? Es que todos estos atributos, estas características del siervo son espirituales, no van con nuestra fuerza. Sos chinchuda, sos chinchudo, sos un amargo, somos de guardar rencor, somos de enojarnos fácil, unos más, unos menos, somos rencorosos, somos egoístas, miramos nuestro ombligo. A mí me parece que tal cosa, ¿qué importa lo que te parece? Me importa lo que la Biblia dice, no me importa lo que te parezca. Y entonces los discípulos dijeron, ¿sabes, Señor? No estamos capacitados para esto. Y eso es lo que hoy termina el mensaje, quiero que pienses. Pastor, yo no estoy capacitado para esto. Yo no estoy capacitado para perdonar a mi papá, a mi mamá, a mi esposo que me engañó, a mi esposa que me engañó. La verdad que no estoy capacitado para eso. No es que es algo espiritual. Es actuar en contra de nuestra naturaleza. ¿Y cómo lo hacemos? No lo hacemos, lo hace Dios. Eso dijeron los discípulos. Un siervo humilde, hermanos, reconoce su incapacidad. No estamos aptos. No la tenemos toda en la mesa. Y eso dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué responde el Señor? Versículo 6, hermana. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Miren que los discípulos vivieron con el Señor, comieron con el Señor, oraron con el Señor, vieron sus milagros. Estuvieron hoy veíamos en el mar, la tormenta, el huracán que se desató, el Señor calmó la tormenta, vieron a Lázaro resucitar, vieron un montón de milagros, metieron la pata hasta acá un montón de veces, fueron atrevidos, contumaces, desubicados, querían corregir al Señor, pero por lo menos una vez dijeron, no somos capaces, somos limitados, y eso tiene que llegar a nosotros. Señor, yo no puedo amar a mi mamá con todo lo que pasó. Yo no puedo perdonar todo lo que pasó en mi hogar. No puedo en mi fuerza, pero sí en ti. Y por una vez los discípulos dijeron eso, Señor, aumentando la fe. No está diciendo que no tienen fe, dice que su fe, somos débiles. Aumentando porque somos débiles. Y por supuesto, Señor dice, si tuvieras un poco de fe, dice, dirías a este árbol, plantate en el mar y se plantaría. ¿Qué está diciendo, Señor? No está diciendo de que vamos a mover árboles, de que vamos a hacer cosas extravagantes, sobrenaturales. Está hablando que de confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Haremos cosas impensables. Impensables.
sobrenaturales. Que lo sobrenatural no son los milagros. El principal milagro es que Dios controle tu carácter, el mío, lo transforme. ¿Vieron? Esa es la llanura del Espíritu. Por eso continuamente estas personas humildes, un siervo humilde, como lo era Esteban, como lo eran muchos de sus discípulos, hicieron cosas impresionantes. Miren en Efesios 3:20 dice, anoten la cita, dice, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. En nosotros. Pablo oró al Señor que le quitara el aguijón. Ya vimos lo del aguijón. Oró 3 veces y dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. A eso tiene que llegar. Señor, no puedo. Señor, no puedo amar como tú me mandas que ames. Pero llename. Y eso es, no podríamos, no es nuestra fuerza, nunca podríamos perdonar como nosotros queremos perdonar. No podemos perdonar, no podemos amar al que nos hace mal. No podemos tener gozo y paz en medio del sufrimiento. No podemos tener paciencia en la tribulación por nosotros mismos. No podemos tener bondad con los malos, porque nosotros mismos somos malos. No podemos tener un carácter templado, no podemos tener mansedumbre, emociones bajo control en medio de la tensión. No podemos. No podemos. Pero no en nuestras fuerzas. Y no es con meditación, no lo vamos a lograr con meditación, con autoayuda, con psicólogos, con la religión, con un pastor, con una persona, con un ente, con la energía y meditar para tener las emociones controladas. Mentira. ¿Saben qué son frutos de esto? Del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Así que solo si has nacido de nuevo, podés perdonar, podés amar, podés tener el carácter controlado. Estos son siervos humildes. ¿Cómo se logra eso? Bueno, en comunión. Comunión con el Señor, una vida guiada por el Espíritu de Dios, leer la Biblia, orar, congregarte, comunión con el Señor, confesar tus pecados. Eso es parte de la llenura del Espíritu. Así que hermanos, estos son los rasgos de un siervo humilde. Te cuidas en tu lengua, te cuidas en tus juicios, en tus hechos, de no afectar la iglesia. Buscas ser restaurador, somos restauradores continuamente. ¿Pero cómo? En comunión con el Señor. ¿Cuánto? Continuamente. Bajo el poder de Dios. Pablo les dijo, yo soy incompetente, a mí mismo no puedo. Su poder se perfeccionó en mí. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos a ser humildes, Señor. Saber que con nuestras fuerzas no podemos lograr nada. Y separados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos a ser llenos de ti, leyendo, orando, memorizando, intercediendo por los santos, congregándonos, testificando, buscando hacer las cosas que te agradan, Señor, confesando pecados, Dios, reprendiendo al hermano en amor a solas, buscando que nos oiga, buscando ganarlos, Señor. Gracias por tu palabra, qué hermoso, Señor. En tu nombre, amén.